Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá encontrándonos a través de este pequeño video que me animé a realizar. Espero que esta grabación la puedan ver muy bien. Bueno, hoy la clase corresponde a este viernes, al viernes 9 de mayo, donde nos estamos encontrando un poquito para seguir y darle continuidad a los temas que ya habíamos empezado a tratar. Un poquito lo de Plotino, bueno, ya está, me parece resuelto. Voy a ir de a poquito haciéndoles las devoluciones pertinentes a todos aquellos que me entregaron. Veo cuando me llegan los mails, aunque no les respondo inmediatamente, pero me voy a poner al día. Estoy prometiendo ponerme al día este fin de semana con eso, la devolución de todos los trabajos que me han estado mandando. Al que no me esté mandando algún trabajo, si tiene alguna dificultad, por favor, me manda algún mensaje, se comunica conmigo. Sé que tienen un tutor o una tutora de la carrera que también, bueno, pueden, si tienen algún problema, alguna cuestión que estén pasando, que les dificulta estar acá o realizar las actividades o ponerse al día, por favor háganmelo saber. O se lo dicen a ella, creo que es una señora, se lo dicen a ella y que me lo trasladen. ¿Sí? La cuestión es no perdernos. Se hizo muy largo eh, este tiempo porque, bueno, entre que no tuvimos encuentro, entre los feriados y demás, estamos como un poquito desconectados. Así que por eso estoy haciendo este video. El tema que vamos a tratar en esta clase, que es la número 6 si yo no me equivoco, es el tema de la patrística. Porque, como ya les dije, Plotino me parece que ya más no vamos a interiorizar en él. Lo que teníamos que saber, lo sabemos, creo que lo tomamos como protagonista de esta corriente de pensamiento que inaugura, que es el neoplatonismo, qué cosas toma, qué cosas deja. Es importante porque tiene un pensamiento nuevo, diferente, que no va a ser al pensamiento cristiano, pero que sí influye en algunas formas, no en todo. No podemos decir que Plotino es, digamos, o hace eh, a una base del pensamiento cristiano, sí lo que es la patrística. Y les voy a estar pasando el material, una presentación que realicé para que ustedes puedan ahí tener el detalle o lo que yo pretendo que ustedes puedan saber sobre la patrística y por qué es importante estudiarlo y tenerla vigente, digamos, si bien son pensadores desde de hace mucho tiempo, son las bases del cristianismo, es decir, de la iglesia cristiana. Así que bueno, en esta línea va a estar esta clase de hoy, que vamos a estar charlando de los padres de la iglesia. En el documento que les estoy enviando, que es una presentación que les llega a ustedes como PDF, tienen un pequeño videíto de algunos de los doctores de la iglesia, ¿no? Que se convierten en estos padres que se convierten en doctores de la iglesia, de los más importantes porque son, si yo no me equivoco, 36 en total. Eh, pero bueno, tenemos algunos más destacados que otros, no los podemos tomar a todos, tomamos algunos, y después en otro documento que les mando, ahí van a tener un poquito la diferencia entre lo que es un padre de la iglesia y después lo que son los doctores de la iglesia. Algunos son los mismos, ¿no? Por supuesto, porque son padres que después fueron este, nombrados doctores de la iglesia. Un poquito para hacer la diferencia porque algunos los vamos a estar estudiando. Y bueno, dada la novedad de que tenemos nuevo Papa y que se está hablando tanto de lo agustiniano, obviamente después de patrística vamos a estar entonces ahondando en el pensamiento de San Agustín y que me parece muy importante en este momento también saber y qué cosas podemos tomar nosotros para convertirlas en herramientas en aquella tarea que nos vamos a proponer hacer, ¿no? Que es esta docencia en ciencias sagradas. Así que hay mucho de los padres de la iglesia que podemos tomar, muchas enseñanzas. Yo les voy a estar pasando fragmentos de un texto que tengo por acá. Esperen, de este hermoso libro que tengo acá, ¿sí? Que no tiene título en la portada, pero que es un clásico, este, que se llama los pensadores o los filósofos medievales, en donde he encontrado algunas cartas, algunos fragmentos muy interesantes
Sobre todo, me gustó mucho algunas cuestiones que tienen que ver con el enseñar y los mensajes del pensamiento de estos padres de la iglesia, de algunos, no de todos, anteriores a San Agustín, sobre todo, Tertuliano, por ejemplo. Bien, lo importante es esto, lo importante es que podamos, como ya se los he dicho en otras oportunidades, eh, tomar lo que en esta materia podamos tomar para que se convierta en una herramienta para aquella tarea que ustedes después van a poder realizar y que de hecho ya la están haciendo porque sé que muchos están trabajando y bueno, es enriquecernos a través de esta historia del pensamiento medieval y su contribución, ¿no? Porque cuando hablamos de pensamiento medieval, obviamente estamos hablando del pensamiento cristiano. Cuando estamos, por supuesto, dentro de la cultura occidental. Acá no estamos tratando ningún tipo de pensamiento de otra cultura en el planeta que no sea la occidental, ¿sí? Aunque tenemos algunos pensadores que, dentro de lo medieval que son los llamados pensadores árabes que también tienen su influencia en la cultura. Pero bueno, eso para más adelante. Como novedad también les cuento que van a tener continuidad en el segundo cuatrimestre en lo que es Pensamiento Medieval 2 y vamos a estar juntos también, así que estoy muy contenta por eso también, porque esta materia es cuatrimestral, pero bueno, vamos a tener continuidad. Por lo tanto, me sirve como para ordenarnos y no estar tan apurados y con tanta aceleración en este tramo de la materia, ¿no? Sí, porque al tener extensión y continuidad, ya me puedo organizar, digamos, los temas que vamos a tratar de otra manera. Así que bueno, dicho todo esto, voy a ver si puedo compartir la pantalla, si no, no importa, les voy contando con qué se van a encontrar. ¿Sí? Acá lo tengo, muy bien. Obviamente que siempre va con la fecha y demás, ¿no? Bien. ¿A qué le llamamos los padres de la iglesia? ¿No? Esto es, digamos, la patrística clásica, ¿no? Eh, los padres de la iglesia son un grupo de sacerdotes, teólogos, escritores, eclesiásticos cristianos. A eso le llamamos padres de la iglesia. Se les llama padres de la iglesia porque son como los padres fundadores, ¿no? De ahí viene el término patrística. Patrística es como la corriente de pensamiento que encierra a todos ellos, a todos los padres de la iglesia. El conjunto de la doctrina y de este grupo de padres es considerado testimonio de la fe, ¿sí? Y de lo que es la ortodoxia del cristianismo. Así que son más que importantes como para atenderlos y dedicarles un tiempo. Entonces, son los fundadores, como ya les decía, por eso se llamaban los padres, de la doctrina y de la tradición cristiana, que no es poco. Abarcan una amplia gama de temas y de problemas que pensaron y que trataron de resolver. Y podemos decir que con ello nace la teología y la exégesis bíblica hasta lo que sería, digamos, abarca hasta la apologética y hasta la ética también. ¿Sí? Y tuvieron, obviamente, voy a ser reiterativa con esto, una gran influencia en lo que es el desarrollo de lo que llamamos cristianismo desde antes del siglo V hasta hoy en día, ¿sí? Porque son influyentes todavía. Fíjense cómo hoy tenemos un papa agustiniano y todos estos días he estado mirando en la tele todo lo que ha salido, cómo se quieren informar, informando de esto, de San Agustín, aparece San Agustín por todos lados, lo cual me pone muy contenta, ¿eh? Entonces, se dividen estos padres de la iglesia en dos grupos principales. Puede haber más divisiones, pero bueno, los grupos principales son los padres de la iglesia griega y los padres de la iglesia latina. ¿Sí? Los padres de la iglesia griega son Anastasio de Alejandría, Basilio el Grande, ¿sí? Anastasio llega hasta el año 373 después de Cristo, obviamente,
Basilio el Grande hasta 379, Gregorio de Naciance, ¿no? Que llega hasta el año 389, les estoy dando la fecha en la que mueren ellos, ¿eh? Y Juan Crisóstomo, que llega hasta el 407, o sea, siglo V. Estos son los principales representantes de la Iglesia cristiana en el Imperio Romano de Oriente. ¿M? Los escritos que ellos realizaron fueron fundamentales en la doctrina ortodoxa cristiana, ¿sí? Especialmente la que habla de la Trinidad y de la Encarnación, como temas, digamos, que ellos se pusieron a pensar y a tratar de definir. Los padres de la Iglesia Latina, por otro lado, como algunos que destacan, son Irineo de Lyon, que vive del 130 al 202, Tertuliano, 160 a 220, Orígenes del 185 al 254, Cipriano de Cartago, que llegó a vivir hasta el 258, Ambrosio de Milán, que llegó hasta el 397, Agustín de Hipona, que es a quien vamos a estar estudiando próximamente, que nace en 354 y muere en el 430, Jerónimo de Estridón, que llega hasta el 420, y Gregorio Magno, que del 540 al 604 vivió. Bien, este grupo que acabo de nombrar son los principales representantes de la Iglesia cristiana en el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Los otros, el primer grupo es de Oriente, el segundo grupo es de Occidente. Sus escritos fueron fundamentales, fundamentales en lo que es la expansión que hace y que hizo en su momento al cristianismo en Europa, ¿sí? Y lo que llamamos o se denomina doctrina católica. Algunos de los temas importantes que trataron ellos son la Trinidad, por ejemplo, la encarnación, la naturaleza de Cristo, la salvación, la ética cristiana, la relación entre la Iglesia y el Estado, y bueno, y después son los otros problemas fundamentales que, que hacen, digamos, a nuestra materia, que también vamos a estar recorriéndolos, el problema entre la razón y la fe, eh, y los argumentos sobre la existencia de Dios, algunas cosas que ya las hemos charlado. Eh, Siguen siendo estos escritos, los escritos de todos ellos, la fuente, una fuente muy importante de conocimiento y también una fuente de reflexión para los cristianos, ¿sí? Para los cristianos todos, de todo el mundo. Y es importante por ahí, ¿no? No son de las lecturas más divertidas, ustedes ya se habrán dado cuenta, pero cuando uno las empieza a conocer y se empieza a hacer amigo, ¿no? De ese tipo de lectura que, aunque en algunos casos puede ser medio dificultosa, como algunos me lo manifestaron, cuando nos tocó en el caso de Plotino, eh, de a poquito uno se va familiarizando y encuentra la riqueza justamente de todos estos textos. Y para nosotros, para los cristianos, es fundamental, ¿sí? Podemos encontrar tantas cosas sobre tantos temas, tantas enseñanzas, eh, que no tienen que quedar ahí como cosa del pasado, como es parte de la historia, sino que más bien las tenemos que ir reviviendo, viendo qué cosas podemos usar, cómo las podemos enmarcar en nuestro contexto, en nuestro día a día, en la tarea que después nos va a tocar realizar como profes, ¿no? Como docentes. Así que bueno, hay mucho. Vieron que yo les dije, es una montaña para leer, una montaña muy grande. No vamos a pretender la lectura toda en esta materia, pero bueno, nos vamos a ir acercando en la medida de lo posible. Entonces, volviendo a lo que significa ser padre de la iglesia, la palabra padre, por supuesto, se aplicaba en su momento al maestro, ¿no? O a los maestros. No tiene que ver con la paternidad biológica, o sea, no en ese sentido, quiero decir, sino más bien se le aplicaba, se lo llamaba así a quien fuera un maestro, ¿sí? Y los maestros también se consideraban como padres, ¿no? Pero como guías para los estudiantes o para los alumnos. El oficio, digamos, de enseñar en su momento era solamente tarea de un obispo y después se hizo extensivo
a a escritores eclesiásticos, que siempre que fueran reconocidos como representantes de lo que es la tradición de la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, hay un poquito de la historia de estos padres, ¿no? ¿Por qué los llamamos padres? Hoy en día los consideramos padres de la iglesia porque reúnen ciertas condiciones también, más allá de que fueran enseñantes, ¿no? O que fueran maestros. Eh, Características que tienen que tener y que tienen que reunir como condición para que los llamemos padres de la iglesia. Estos son cuatro principalmente. La ortodoxia en la doctrina es la primera. La segunda es la santidad de vida, ¿sí? La cuarta es la aprobación eclesiástica, tienen que estar aprobados. Y después la antigüedad, obviamente. Cuando estos padres hablan de las doctrinas, hablan de ellas como doctrinas universalmente admitidas. Se acepta lo que ellos enseñan porque ellos dan testimonio de su tiempo, de su propio contexto, de lo que profesaban todos los cristianos en todas partes a donde llegaban. ¿Tá? Nunca hablan de sus opiniones personales, para nada, sino que tiene que ver con la enseñanza y la divulgación de la doctrina de la iglesia. Eh, Abarcan desde el siglo I o principios del siglo II, podemos llamarlo, más propiamente me gusta más desde el siglo II, porque alguno es del siglo I, eh, y, y como son ahí muy cerquita de todo el acontecimiento cristiano, del mayor acontecimiento cristiano, entonces se los consideran como eh, el eco, digamos, o la voz más cercana o más directa de la predicación de los apóstoles, por supuesto, a quienes algunos los conocieron personalmente. Entonces, eh, son importantes y se les da importancia y les vamos a seguir dando importancia eh, por, por eso y porque eso significa la tradición como fuente de la fe, cuando hablamos de tradición cristiana, ¿no? Como fuente de la fe. Así que bueno, siendo casi protagonistas en el mismo momento de los apóstoles. ¿Sí? Por eso también hay un reconocimiento y un respeto innegable. ¿M? Bien, entonces es un legado que sigue vivo, por supuesto, y que va a seguir y que va a tener continuidad siempre. ¿Dónde está vivo? Está vivo en la teología, está vivo en la liturgia, está vivo en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza y en el acercamiento de lo cristiano. Siempre van a estar ahí, por eso es importante tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia? Bien, algunos son considerados doctores, otros no, como ya les dije. Eh, ¿Por qué hay algunos que ostentan este título, el título de doctor de la iglesia? Son 33. Yo les había dicho 36, pero son 33. Eh, de la época patrística, que es la época que nosotros estamos tratando de estudiar ahora, en este momento de la materia, son 16. ¿Sí? Son 16. Y el resto ya son pasando, digamos, el momento de la patrística. Entonces, se dividen en los mayores, por el uso que se hace de su doctrina, y son 8, por ejemplo, los mayores. 4 son de Oriente y los 4 de Occidente. Esos son los que ustedes van a ver en el video que les dejé para que ustedes vean eh, quiénes son. Y me gustó ese video porque es alguien que los retrató eh, en unas pinturas y él mismo nos está contando quiénes son, por qué es importante tenerlos presentes, identificarlos. Es muy lindo. Espero que les guste. A mí me gustó y por eso se los comparto. Bien, entonces, los mayores
que ya les dije son 8, 4 de Oriente y 4 de Occidente. Los de Oriente son San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nicianceno y San Juan Cristóstomo. Y de Occidente son San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Esos son los 8, los mayores. ¿Está? Y en menores están otros 8 doctores de la iglesia. De Oriente tenés a San Efrén, a San Cirilo de Jerusalén, a San Cirilo de Alejandría, a San Juan Damasceno, y de Occidente tienen a San Hilario, a San Isidoro, a San Pedro Crisólogo, a San León Magno. Y en siglos más recientes son los otros 17, que se los voy a dejar a ustedes para que los lean. Eh, por ejemplo, ya desde el siglo XVI, este, reconocidos, ¿no? En esa parte tenemos, por ejemplo, dos de los más importantes que los vamos a estar estudiando, si Dios quiere, en la segunda parte de esta materia, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, por ejemplo. Y la lista sigue, que se las dejo porque me parecía importante que la tuvieran y que los conocieran, si bien no los vamos a trabajar a todos porque no nos da el tiempo, eh, es importante saber cuáles son, por si ustedes tienen ganas de leer y de interesarse, qué enseñanzas nos dejaron, sobre qué reflexionaron. Bueno, ahí tenemos la lista, ahí tenemos la lista. ¿Sí? Em, entonces, tienen que ser aprobados para hacer eh, tener la categoría, digamos, o el nivel de doctor de la iglesia. ¿Sí? Tanto los términos eh, padres y doctores eh, son dos términos que son bien diferentes, pero que tienen vinculación. ¿Sí? Lo que distingue, por ejemplo, a los padres es, como ya les dije, la antigüedad. ¿Sí? En Oriente, por ejemplo, es hasta de 750 con Damasceno, y en Occidente llega hasta el 636 con San Isidoro de Sevilla. Bien, primero entonces la antigüedad, segundo la ortodoxia doctrinal, tercero la santidad de vida, ¿sí? Cuarto, como ya les había dicho, la aprobación por parte de la Iglesia, santos y doctores, ¿sí? Son antiguos, ¿sí? Autores antiguos o no, en el caso de los doctores, ¿sí? Además de las tres notas características, que es la doctrina ortodoxa, el Sanctitate, es decir, la vida de la santidad y la aprobación eclesial, eh, que son requisitos que tienen que tener. Además, el doctor tiene que ser un erudito, ¿sí? Tiene que tener erudición. Erudición por su doctrina, por la vida y por la irradiación, tanto de la doctrina como de la vida, ¿no? Y en eso se destacan los doctores de la iglesia. Eh, Esa es la diferencia por ahí con nombrados solamente padres. Eh, y tienen que además tener lo que se llama la declaración eclesiástica, ¿sí? Que se expresa. Entonces, eh, los criterios por ahí no los podemos encontrar como bien definidos, pero uno puede notar la diferencia. A, a grandes rasgos, digamos, cuando uno empieza a conocerlo, puede notar la diferencia. Santo Tomás de Aquino es Santo Tomás de Aquino, San Agustín es San Agustín, y bueno, este, y tienen una diferencia cuando uno empieza solamente a estudiar la biografía de ellos, empiezan a ver que hay una gran diferencia con por ahí con algún otro del grupo, digamos, llamado solamente padres. Eh, y sobre todo, más atrás en la historia, por ahí estos criterios no estaban tan definidos. Había como cuestiones más amplias en juego. ¿Sí? Que tenía que ver con si era un gran orador, si era un hombre de acción, si era un promotor de alguna devoción particular, el escritor piadoso, si era teólogo, si sus escritos eran de gran profundidad o no.
¿sí? Entonces, bueno, ustedes van a encontrar en el texto que yo les estoy dejando un poquito esa descripción. Perdón, he tenido alguna falla y no sé por qué. Bien, eh, se me cerró la sesión. Este, espero que no tenga dificultades con el video. Bien, entonces, lo que les estoy dejando en esta clase justamente es este, esta, esta clase que tiene que ver con los doctores y con los padres de la iglesia. Eh, y van a encontrar, les decía yo en este documento, la diferencia entre padres y doctores. Por ahora, a mí me interesa que nos podamos ocupar dentro de lo que es la patrística y que tengamos en claro los padres de la iglesia, quiénes son. Y mirando ese video que les dejé dentro del documento, eh, van a poder estar un poquito más cerca o los va a acercar más a los 8 doctores de la iglesia, de los más importantes que tenemos. Yo en esta oportunidad no les voy a estar dejando actividad, que simplemente, o sea, para realizar, lo único que les voy a estar dejando es que sí es la lectura, así que es obligatoria de los textos. Voy a tratar de agregarles algo más, estos 2 documentos, eh, para acercarlos antes de llegar a San Agustín, para que ustedes tengan algún texto que, como les dije al principio, quiero compartir con ustedes, y sí que puedan ir leyendo esto que les dejo, que lo puedan ir, mm, no sé si memorizando, pero sí aprendiéndolo como para tener claro dónde estamos, por qué estamos estudiando estos temas, por qué es importante lo de los padres de la iglesia. Ya tienen algunos nombres ahí, ustedes pueden investigar, es googlear y encontrar. Igual yo les voy a pasar el material que tengo, por supuesto, del libro que les mostré. Ahora en un ratito ya me pongo a escanear algunas cosas que hoy ya me resultaron interesantes para compartir con ustedes. Y bueno, creo que por hoy, digamos, este, es más que suficiente para que nos hayamos encontrado de esta manera y grabando este primer video para ustedes, que espero que salga muy bien. Les vieron que yo les dije que a mí me cuesta mucho verme, filmarme, o por ejemplo me pasa lo mismo con las fotos, si me tomo fotos no me gusta mucho, pero bueno, lo estoy haciendo por ustedes, porque les tengo mucho aprecio. Hasta acá va a llegar esta clase grabada y les reitero, les voy también a proporcionar el material, los 2 documentos. Y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la semana que viene, como acordamos, en el horario de 7:15. Eh, Les voy a estar pasando también el link para unirse a la sesión. ¿Y qué más les digo? Y bueno, que espero que estén muy bien, que tengan un muy lindo fin de semana, que puedan descansar este fin de semana y que tengan el corazón lleno de alegría como siempre. Los abrazo a todos y nos estaremos encontrando. Saludos.